Saludos, hombres libres. Hay una frase que dice: si quieres conservar a tus amigos, no hables ni de religión ni de política. Y lo mismo aplica para los suscriptores. Aquellos youtubers o personas que tienen muchos seguidores, si hablan de estos temas, pues van a entrar en conflicto y van a perder suscriptores. Y esta es la razón por la que no se habla de temas controversiales. Siempre es más fácil criticar a un cantante, a un artista, a un anime, a una película, o hablar de cualquier estupidez antes de hablar de asuntos importantes. Antiguamente no se podía hablar en contra de la iglesia o de un rey por coacción. Incluso hay un argumento patético de los religiosos que dicen que muchos científicos antiguos eran religiosos o creían en Dios o cosas así. Y la pregunta es, ¿tenían alguna opción? No podían estar en contra. Si decían que no, simplemente eran asesinados, eran sacrificados, eran torturados, eran exiliados. Entonces, ¿qué opción tenían? Y actualmente, que tenemos conocimiento e información, se está prohibido hablar de eso desde una perspectiva racional, porque ahora todo cae en el peso de lo subjetivo y de las opiniones y de las creencias. Respeto a las creencias, no puedes imponer tus creencias. Entonces, ¿quiénes son los que no están respetando las creencias si son ellos, los religiosos, los que imponen sus pensamientos? Y cuando son cuestionados de manera racional, entonces se está violentando su derecho a la creencia. Una vez un creyente, voy a decirles creyentes, un creyente me dijo: si Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo puedo matar y hacer cosas malas y no me va a pasar nada. Yo me pregunto, muchos ateos en el norte de Europa, o muchas personas que son ateas, son excelentes personas por convicción. Incluso acá en Asia, en algunas partes de Asia, los índices de robo, de asesinato, de violación, de delincuencia son mínimos, son muchísimo más bajos y no necesitan a la creencia de un Dios que los vaya a juzgar o los vaya a premiar o que los chantaje, o sea, que les haga un chantaje para moldear su comportamiento. Entonces existe la pregunta: ¿puede el hombre escoger ser buena persona por convicción y no por chantaje? Otra pregunta para meditar: ¿por qué un Dios omnisapiente, es decir, enteramente sabio, relega a la manipulación infantil como artimaña de salvación o de premiación o de justicia? De hecho, desde la cultura india hasta el mismo Jesucristo establecen que esto no es un mundo bueno. En este mundo recibiréis aflicción. En India se percibe la vida siempre como algo circular, es decir, mueres y renaces, la reencarnación constante. Y el nivel máximo de espiritualidad es dejar de reencarnar. Y el mismo Jesús planteó que era mejor no haber nacido. O benditos aquellos que no han nacido, dichosos los que no han visto la luz de la existencia. En una clase de historia básica, si prestaste atención a tu profesor, descubres que la religión se expandió por unos asuntos políticos y unos intereses enteramente de codicia, aspectos humanos. No fue motivado por una religiosidad o por una espiritualidad o una revelación divina. No, fue motivado por la codicia. La forma en la que se expandió en Latinoamérica, en toda América, en el año 1500, fue por un asunto totalmente de codicia y expansión territorial de unos reyes, tanto los reyes de Inglaterra, los ingleses, como los reyes católicos de España. Ahora bien, la Biblia, la Santa Biblia, es un montón de cuentos y de historias, de narrativas de hace 3000 años que eran modificadas constantemente con el tiempo. Todo el tiempo se estaban adaptando. Si tú lees y si tú estudias y si tú investigas las mitologías y las historias de otros países y de otros territorios en la misma época, vas a encontrar los mismos cuentos que se repiten constantemente. Un dios hombre, por ejemplo, en la mitología Thor, y ahora que está de moda el tema de los Avengers, donde está su hermano Loki, donde está su padre Odín, que es el equivalente al dios Jehová, que es el equivalente al dios Zeus de los griegos, que es el equivalente al dios Júpiter de Roma, que es el equivalente al dios de los mayas, que es cada dios y cada historia se repite constantemente.
como cuentos milenarios. El tema de la espada Excalibur también se mezcla con los dioses, Hércules. Cada mitología de esas cuenta una misma estructura. Y este libro es tan antiguo que fue escrito a una población que no entendía absolutamente nada del mundo, que no conocía nada sobre la dignidad humana ni sobre los derechos humanos. Y en uno de sus apartados se explica que debes matar, asesinar constantemente. Debes matar a tu hijo desobediente, debes matar a una mujer que fue fornicación, debes matar a un forastero que hace tal cosa, y un montón de políticas que actualmente no se deben aplicar y cuyo libro todo el tiempo se está modificando. Ahora tú dirás, sí, pero eso eran cuestiones antiguas. Ahora este tiempo se cambió y se renovó y evolucionó y se transformó, y puedes justificarlo. Y la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad para decir lo que es literal en la Biblia y lo que es simbólico? Una pregunta: ¿por qué un ser omnisapiente que todo lo sabe es incapaz de transmitir un mensaje a la humanidad de manera clara y precisa? ¿Por qué todo se trata de malinterpretar? ¿Y por qué todo depende de un aspecto geográfico? Es decir, ¿por qué no hay una voz que hable de manera clara cuáles son los principios que se deben regir y de qué forma se le puede complacer? Teniendo en cuenta que su libro es imperfecto, en el sentido de que se puede prestar para múltiples interpretaciones, y cada de vez en cuando salen muchas personas intérpretes, y cada uno interpreta como le da la gana, de acuerdo a su conveniencia, dando énfasis sobre todo a las tendencias psicológicas y convicciones temporales de la civilización o de las generaciones. Actualmente, por ejemplo, estamos hablando siempre de la prosperidad, porque estamos en la época de la prosperidad, pero anteriormente era el miedo, te vas a ir al infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, a la hora de violar a un niño le dicen: si dices algo, te vas a perder el paraíso. Utilizan el miedo y la ilusión del paraíso para manipular a los niños. Los católicos, amigo católico que me estás escuchando, no sé si sabes que en la Biblia dice que la doctrina de impedir casarse sería doctrina de demonios, lo dice la Biblia. ¿Por qué los sacerdotes prohíben casarse? No es porque pueden concentrarse más en lo espiritual y pueden ser mejores personas, no. La razón por la que los sacerdotes no se deben casar es para que el día que mueran sus riquezas vuelvan a la institución católica y no la hereden sus familiares. Esa es la única razón por la que no se casan. No es una institución cristiana y no es bíblico impedir el casamiento. Y es por eso que surgen después las violaciones de niños y la hipocresía, toda la inmundicia que hay debajo de la religión. Si intentas controlar y burlarte de la naturaleza se manifiesta de las formas más aberrantes. En India, por ejemplo, también se intenta satanizar la sexualidad. Incluso entre parejas esposos no se habla de sexo ni delante de los demás y se vive como si el sexo no existiera. Pero cuando intentas cohibir la sexualidad, cuando intentas taparla, esta se manifiesta de maneras más vergonzosas. Y en India es muy normal lo que es el incesto, sexo entre madre e hijo, entre padre e hija, entre hermanos, dentro de la misma casa, pero es un tema del que nadie habla, es un tema tabú, pero es un tema totalmente generalizado, y actualmente se está sabiendo únicamente por los grandes confesiones anónimas que hace la población en base a por qué la gente debe vivir bajo este engaño, esta hipocresía. Y curiosamente, en los países en donde la sexualidad está mucho más liberada y manifestada, estos índices disminuyen, estos índices de violaciones o de situaciones aberrantes. ¿Cuál es la expresión? Si tú coges a un hombre y le metes una religión o una convicción de que la sexualidad es mala, esta persona puede actuar hipócritamente y actuar en pro de sus instintos, y se manifiesta porque creas una distorsión aberrante en la mente de la persona. Los testigos de Jehová hacen lo mismo, ven pornografía en todas partes, tienen la mente lavada, el cerebro destruido y enfermo, donde ven sexualidad en todo. Un hermano que predica que mira, este hombre colocó una toalla y se acostó en la playa y lo está haciendo en la playa, esto quiere decir que él sí quiere acostar con esta mujer. Por más vueltas que le des al asunto, esa interpretación no llega hasta allá. Esa es una interpretación demasiado rebuscada.
Lo que intento decirte es que nuestra mente es una mente biológica y natural. Y cada vez que intentas controlarla, lo único que haces es alterar el comportamiento natural del ser humano, del hombre. No considero la Biblia como un libro preparado para guiar la vida de la humanidad. Y no considero a ninguna persona con la autoridad de interpretarla, ni siquiera a una institución, por muy poderosa y rica que ésta sea. Considero que toda persona debe hacer un ejercicio de introspección y mejorar como persona por su propia decisión, sin ningún condicionamiento externo, bajo los estándares de su propia conciencia. Y evaluar la Biblia solo como un libro de cultura general, un libro de mitología, un libro para enriquecer nuestro intelecto, que podemos adquirir muchas enseñanzas prácticas y espirituales esenciales, pero nada más. No es un libro de política, y no es un libro de moral, y no es un libro ético, y no es un libro que debería imponerse como una verdad absoluta. Saludos, hombres libres. Quítale la cabeza al diablo, crea tu propio infierno. Chao.